Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, saludos y bendiciones desde acá, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. Quiero tomar unos breves minutos para compartir, hacer una reflexión basado en la exposición del domingo pasado. No voy a tomar mucho tiempo, estoy un poco agripado y la voz no me da para mucho, pero en todo caso me gustaría brevemente hacer una síntesis de lo que el domingo estuve compartiendo con la congregación. Yo creo que estos son tiempos donde la palabra de Dios nos está hablando, nos está exhortando, nos está llevando a un punto donde nosotros tenemos que hacer un alto y reflexionar sobre qué cosas malas o qué cosas estamos haciendo que no son las correctas, y tomaba como referencia al apóstol San Pablo, conocido anteriormente como Saulo. Y el tema hablaba acerca del obstinado amor de Dios. Dios nos ama de tal manera que Él va a hacer todo lo que esté de su parte para atraernos con cuerdas de amor a nosotros. En el caso del apóstol Pablo, observamos al apóstol Pablo haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. Pero en la vida de Pablo podemos encontrar un paralelismo, podemos sacar muchas enseñanzas, muchas aplicaciones para nuestras vidas como cristianos que somos. El problema está que muchas veces nosotros no queremos obedecer a lo que las Sagradas Escrituras nos hablan. En el libro de Hechos, capítulo 9, las Sagradas Escrituras nos habla acerca de Saulo, que en ese momento no se le conocía todavía como Pablo, sino como Saulo de Tarso. En el capítulo 9 voy a leer versículo 1, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando habla de este camino, es evidente que se está refiriendo a la iglesia iniciante, la iglesia que se había iniciado en aquel momento. Estaba refiriéndose a esa iglesia que comenzaba a levantarse como una respuesta a la sociedad de aquel momento. Y comenzó, dice, que a perseguirles, comenzó a hacer cosas contra ellos, a encarcelarlos, a acosarlos, inclusive a matarlos. Es más, en el capítulo 7, si no me equivoco, de este mismo libro, vamos a encontrar al primer mártir, a Esteban, un joven que amaba apasionadamente a Dios. Pues Saulo fue uno de los encargados de ejecutar a Esteban. La Biblia dice que las ropas de Esteban eran tiradas a los pies de Saulo y Pablo consentía en todo aquello. Así que la vida de Saulo está rodeada de una aureola de maldad, de celo mal direccionado, de una actitud arrogante, porque Pablo dice, luego lo va así a expresar a través de sus escritos, que él era conocedor de la ley, que él tenía celo de la ley judía, era un seguidor verdaderamente apasionado por la ley judía, por la ceremonia, de manera que él había sido creado, dice él mismo, a los pies de Gamaliel, que era un conocedor de las leyes, de las sagradas escrituras de aquel momento. Así que Saulo más tarde, repito, va a hablar acerca de ello. Y él luego dice, todas esas cosas las doy por basura. Pero lo que quiero llegar, dice la Biblia que mientras que iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, dice que se le apareció Jesús. No dice que Dios, Jesús, se le apareció y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En el versículo 3, la Sagrada Escritura yendo dice, por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hay muchas cosas que puedo hablar que ya el domingo las mencioné, y si usted quiere saber más, puede entrar a nuestro sitio en YouTube y va a encontrar la prédica completa. Pero quiero detenerme brevemente en lo siguiente. En el versículo
3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué enseñanza o qué aplicación podemos nosotros sacar de estos dos versículos, sobre todo el versículo 4? Dice la Biblia que Saulo se dirigía a Damasco para darle persecución, para encarcelar y matar a los cristianos que seguían a Jesucristo. La Biblia no dice si era un caballo, si era un burro, un camello, no lo sabemos, pero dice que cayó por la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien de manera majestuosa, soberana, poderosa, se le estaba manifestando al apóstol. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aquí debemos resaltar que no era a la iglesia en sí la que estaba persiguiendo, sino al mismo Jesús. El mismo Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y Dios lo derriba de esa postura. Lo primero que podemos sacar como enseñanza, como aplicación a nuestras vidas, que muchas veces nosotros creemos estar haciendo lo correcto. En ocasiones nos entregamos, hacemos cosas para Dios, que repito, lo dije en el mensaje y lo vuelvo a matizar acá, no significa que sea malo. Trabajar para Dios no es malo, pero debemos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Hay cosas buenas, pero que no precisamente significa que sea la voluntad de Dios, o por lo menos que no sea el tiempo de Dios. Y Pablo tenía celo por las cosas judaicas, por las leyes, y él había sido educado a través de hombres que también creían y pensaban de la misma manera que él. Transmitieron ese sentimiento y ese celo hacia las cosas de Dios. Así que Pablo, desde esa postura, desde esa posición, comienza a perseguir a la iglesia, comienza a perseguir a los cristianos. Y muchas veces nosotros podemos conocer la verdad, podemos conocer las escrituras y podemos actuar celosamente en favor de ella. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo correctamente? ¿Es la voluntad de Dios que nosotros actuemos, tengamos ciertas iniciativas dentro de nuestra comunidad para ganar a otros para Cristo? Eso es muy importante que lo consideremos. No siempre, repito, no siempre lo bueno es lo correcto. Pablo consideraba que lo que estaba haciendo era lo justo, era lo verdadero y que él simplemente obedecía lo que decía la ley. Pero más lejos de la verdad no podía estar. Y Dios, a través de la persona de Jesucristo, se le manifiesta, se le revela para hacerle ver lo equivocado que estaba. Amados hermanos, amada iglesia, hay cosas que nosotros hacemos, pero que muchas veces no es lo correcto, ni es la voluntad de Dios. Por más bueno que parezca, por más honroso que pueda ser, debemos estar convencidos y seguros que todo lo que hacemos sea dentro de la voluntad de Dios. Observe que todo gravita en la perfecta voluntad de Dios. No es lo bueno que pueda hacer lo que usted y yo hagamos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no estamos haciendo tantas cosas, pero nos hemos olvidado de lo más importante, de lo más elemental? Servir, adorar y tener comunión con aquel que nos llamó a servir. Estamos involucrados en tantas actividades, pero nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado que nuestro primer ministerio, nuestra primera responsabilidad es estar a los pies del Señor. Y cuando comenzamos a hacer tantas cosas para Dios, nos olvidamos del objetivo. Dejamos de ser personas objetivas, para todo lo hacemos en función a nuestras emociones y nos olvidamos de que más que emoción es pasión. Y la pasión viene de Dios. Y cuando Dios pone la pasión en el corazón, es lógico que vamos a hacer las cosas correctamente. Cuando nosotros
no obedecemos a Dios, cuando nosotros persistimos e insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, Dios se va a aparecer. Jesús se va a aparecer en nuestras vidas y nos va a derribar de esa condición, de esa posición, de esa postura que muchas veces muchos de ustedes, muchos de nosotros asumimos y que no es correctamente la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuántos no estamos haciendo supuestamente la obra de Dios? Pero vivimos sumergidos en un mundo superficial. Vivimos sumergidos en un mundo de servicio y generalmente lo hacemos para agradarnos a nosotros mismos y no para agradar a Dios. Saulo de Tarso estaba haciendo las cosas a su manera. Estaba en un activismo tan tremendo que él no se detuvo a pensar que estaba ofendiendo a Dios, que estaba peleando contra Dios. ¿Y cuántos de nosotros no estamos montados en una postura y consideramos que no me tengo que someter a nadie? Creemos que porque yo predico la palabra, ya yo tengo la última revelación. Nos consideramos inmunes e intocables y empezamos a hacer cosas, sea para agradar o no agradar a Dios. El asunto no está en lo mucho que tú y yo hagamos, sino si lo que estamos haciendo encaja en la voluntad de Dios. Pero el obstinado amor de Dios, sí, el obstinado amor de Dios interviene y muchas veces lo va a tener que hacer duramente, como sucedió con el apóstol. Fue tan fuerte, fue tan profundo aquella revelación que dice que Saulo quedó sin visión, quedó ciego. Y muchas veces Dios va a tener que cegarnos, va a tener que quitarnos nuestra propia visión para trasladarnos la visión de Él. Amada iglesia, amados hermanos, hoy vivimos en un tiempo donde Dios demanda de hombres y mujeres que sean gente sana, gente con pasión por Dios, gente que esté dispuesta a someterse. Dios está demandando de hombres y mujeres que verdaderamente entiendan y comprendan que nosotros somos portadores de la verdad, pero necesitamos salir de cierta postura que tenemos. Necesitamos volvernos a Dios. Muchos de nosotros estamos enseñando, estamos predicando, estamos evangelizando, estamos entregando el evangelio, pero estamos enfermos emocionalmente. Nuestros corazones están llenos de amargura, de frustración, de tristeza, de dolor y pena. Y muchas veces estas condiciones en nuestra vida no nos dejan ver las cosas como son. Y llega un momento que creemos que lo que estamos haciendo es correcto. No, hermanos, no es así. Y cuando nuestra vida funciona de esta manera, Dios tiene que intervenir como lo hizo con el apóstol Pablo. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé qué te mueve a evangelizar, a predicar, qué te mueve a defender el evangelio. No sé qué te mueve a defender lo que tú consideras que es de Dios. No sé qué es lo que te mueve a hacer cosas que ante los demás le quieres demostrar que tú sí amas a Dios. Eso era la condición de Pablo. Pero Pablo no entendía que estaba haciendo lo incorrecto. Quizás la manera en que Pablo estaba actuando para los sacerdotes, para los principales de la sinagoga, era excelente y era lo mejor, pero para Dios no lo era, al punto que Jesús tiene que aparecérsele. Muchos de ustedes necesitan que Jesús se les aparezca. Jesús se aparecerá a las vidas de ustedes. Y si no estás entendiendo lo que estoy tratando de decirte, si Dios tiene que provocar en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu cuerpo, situaciones que muchas veces se escapan de tus manos, entonces Dios lo va a provocar para que caigas de la condición en la que estás. Y Él lo hace porque nos ama. Eso es lo que yo llamo el obstinado amor de Dios. Nada ni nadie lo va a detener. Quieras o no quieras, Dios va a tratar contigo. Es mejor que cedamos y no que estemos peleando con Dios como lo hizo el apóstol Pablo. Si vamos a Dios
hagámoslo correctamente, pero estemos seguros que lo estamos haciendo dentro de la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces hacer la voluntad de Dios no va a ser fácil, va a ser duro, va a ser difícil, pero es preferible que sea así y no que nos encontremos haciendo nuestra propia voluntad, siguiendo normas de hombres, sino siguiendo lo que Dios quiere que hagamos. Así que recuerda, hermano, Dios nos ama, nos rescató y quiere que seamos portadores de esta verdad, pero que lo hagamos correctamente. Dios te bendiga y recuerda que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Saludos y buenas noches para todos ustedes.